Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto estar de vuelta aquí en miércoles, hoy día con unos cambios. Hoy la lucha libre... A ver, veremos si es lucha, porque con Raúl hasta ahora no ha habido un clinch en realidad, pero me acompaña José Antonio Quiroga y es un gusto y tenemos muchas historias que probablemente podamos compartir para ver lecciones aprendidas. José Antonio, bienvenido. Qué gusto estar en Lucha Libre contigo el día de hoy. Sí, no sé si va a ser lucha, pero va a ser libre. Va a ser bien libre. Con seguridad. Para mí es un placer estar contigo, Jimena, acá en la radio. Y bueno, es primera vez que participo en este programa, así que me voy a dejar llevar por la conducción tuya. Bueno, en realidad no, porque no más que conducir, es un intercambio de opiniones al aire en compañía de toda la gente que tiene la generosidad de escucharnos. Y yo te proponía, antes de empezar el programa, que les contemos un poco a los que tienen el interés de escucharlo, lo que es el proceso de formación de una alianza. Nosotros hemos participado de aquello el año 2013 en el intento de formar un frente amplio frente al MAS y sobre todo para evitar el control de los 2/3, digo yo. En ese momento Evo Morales era más fuerte, ¿no? Pero al final se truncó el Frente Amplio y yo acabé siendo soy todavía parte de Unidad Demócrata, que fue un resultado de último momento y que al final nos trae a una bancada que ha tenido una serie de contradicciones internas de las cuales hablaré más adelante. Pero, ¿cuándo empezó esto el Frente Amplio? Yo entré cuando tú ya estabas. Yo entré como figurita, carita para mostrar, digamos, allá me sumo al proyecto, pero ya había una cosa estructurada. Contanos un poquito. Con mucho gusto. Quiero traer a memoria una cosa más reciente, ¿no? En junio de este año, la plataforma ciudadana de la que formo parte, que se llama Una Nueva Oportunidad, difundió un documento que se llama Unidad para la Resistencia y la Transición Democrática. Yeah. Y en ese documento decimos que no hay que repetir los errores de 2009 y 2014, que ese tipo de alianzas electorales improvisadas a último minuto en torno a una candidatura preexistente no es lo que se necesita ahora. Se necesita otro tipo de alianza de más largo aliento, en torno a un programa, en fin. Y eso lo hicimos en junio de este año. Y ahora con la aprobación de la ley de organizaciones políticas, los plazos se han acortado y se han además reunido en un solo esfuerzo la defensa del 21F con la posibilidad de generar una opción electoral victoriosa en 2019. Entonces, por eso es importante recordar como lección aprendida lo que se hizo en el pasado. Y te cuento rápidamente lo del Frente Amplio. Esa iniciativa salió de unos grupos ciudadanos que eran muy débiles, muy pequeños en el año 2013, y de agrupaciones departamentales, ¿no? País de Chuquisaca, Chunca Gutiérrez y ¿qué se llamaba el otro compañero? No, habían varios, pues, porque era la continuación de lo que fue originalmente el MBL, ¿no? Ellos tuvieron la gestión en la alcaldía durante varios periodos. De manera que era una fuerza local importante. En Santa Cruz también participó la agrupación ciudadana que dirigía Germán Antelo y Centarrex, ¿no? Sí. Luego en Cochabamba había una agrupación ciudadana más pequeña, se llamaba Martín Ucho, ¿no? Y éramos Silvia Jaldín. Y dos grupos ciudadanos, el nuestro en La Paz, que se llamaba el Foro de la Ciudadanía Democrática, y un pequeño grupo en Cochabamba, bueno, pequeño en número, pero importante por las personas que lo conformaban, que se llamaba Alejo Calatayud. Entonces, la iniciativa del Frente Amplio surge de esos 5 grupos. Ya. Nos reunimos en 2 seminarios, 2 en Cochabamba, 3, 1 en Sucre, y decidimos hacerle la propuesta a 2 partidos que nos parecían que debían
juntarse en ese momento, que era el Movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional. Yeah. Unidad Nacional acogió la idea sin mayores reparos, y el MCM nos dijo que ellos no se podían aliar con la derecha y que iban a intentar hacer una vía independiente y que había que crear una tercera fuerza alternativa al MAS y a los partidos de derecha o tradicionales que han recibido distintas denominaciones. Entonces, la idea del Frente Amplio no surge de los partidos, surge de estas agrupaciones departamentales o ciudadanas, y nos inspiramos en el modelo del Frente Amplio uruguayo, ¿no? Eso para recordar a la gente que nos escucha. El Frente Amplio del Uruguay se constituyó, si no me equivoco, el año 71, con la fusión en un solo organismo de más de 15 organizaciones políticas. Y ahí habían partidos, habían exguerrilleros, los tupamaros, habían colectivos de reflexión, habían organizaciones sociales y personas sueltas, ¿no? El líder de ese frente fue el fundador Líber Sereñi, que entró como persona. Él fue militar muy reconocido. Entonces, ¿qué características tenía ese Frente Amplio? Y lo dijimos en su momento, ¿no? Está así en el documento constitutivo del Frente, del acuerdo constitutivo. Tenía que ser una alianza programática de largo aliento. O sea, que Yo he guardado todos los documentos, seguro tú también. Sí. O sea, que la vida de ese frente no terminaba el día de las elecciones. Claro. ¿No? En segundo lugar, estaba concebido como una institución para la democracia. O sea, uno de los rasgos de este tipo de frentes es la institucionalidad interna, que tenga vida propia compartida. No es que cada partido tenga su vida separada, claro, sino que hayan instancias colectivas de ética, de programa, de relaciones internacionales, en fin, era darle institucionalidad a ese instrumento, ¿no? Pero lamentablemente los partidos que fueron acogiendo esta idea inicialmente y apartándose de ella después, pusieron como prioridades otro tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, sus candidaturas, y en segundo lugar, la improvisación. ¿Sabes? A ver, ¿qué dices? José Antonio, lo más feo que yo he visto desde que he entrado en política, y hay que decirlo, es el momento de las listas. Todos son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que descubres una nueva faceta de todos los que te rodean, que se vuelven una especie de enemigos si tú estás en la lista para ver si pueden tomar tu lugar. Es una competencia muy horrorosa. Y además, lamentablemente, muchas de las personas que se aproximan a los partidos es con el afán de estar en la lista, no de hacer política, de tener un programa, de aportar al país, sino de tener un cargo público. Entonces, la negociación se reduce a un cuoteo de representación. Claro, cuando se trata de construir programa, todos felices. Cuando se trata de hacer una campaña, referéndum, elección judicial, todos juntos. Llega la hora de las listas y todos se vuelven unos monstruos horrorosos que están peleando con el del lado para asegurarse un lugar en franja en la lista. Entonces yo me acuerdo la etapa del Frente Amplio como una etapa bastante grata, ¿no? Porque se iba ampliando, se iba sumando gente, se discutían, hicimos varias reuniones, ¿te acuerdas? En Cochabamba, aquí en La Paz, para avanzar el programa, y habían avances. Sí, y por ejemplo, se hizo un documento de principios, sí, ¿no? Que fue trabajado en 3 seminarios nacionales, y luego comenzamos a discutir el programa. Ahí aparecieron las primeras diferencias, ¿no? UN dijo que para qué se necesitaba un programa común si cada partido tenía el suyo. Dijo, porque es un frente, y el frente tiene que tener un solo documento, una sola voz de lo que le propone al país. Que es lo que nunca tuvo UD. Demócratas tienen estatutos, Unidad Nacional también. Entonces, cuando yo denuncié a mi compañero de bancada, Amílcar Barral, por el tema de corrupción, yo denuncié ante al secretario de Alianza, y lo primero que me decían es: no se lo puede mandar a Tribunal de Ética porque él no es militante, es aliado, y por tanto no se puede regir bajo el Estatuto de Unidad Nacional porque no es militante de Unidad Nacional. Y ahí yo
refuerzo la idea de que tienen que haber documentos conjuntos en una alianza y además tienen que haber reglamentos y límites al comportamiento de los miembros de la alianza, José Antonio. Yo creo que ahí tenían toda la razón. Jimena, te interrumpo. Antes de la controversia por las listas, porque digamos hasta el momento en que estuvimos nosotros no había ninguna negociación de listas. Nosotros, o sea, se rompió el Frente Amplio antes de eso. Sí, ¿cuándo se rompió? Cuando Unidad Nacional decidió abandonar todo lo que había hecho con nosotros y celebrar un acuerdo unilateral con Movimiento Demócrata Social. ¿No fue de antes Santa Cruz. Con el tema del MNR? No, ahí comenzaron porque las diferencias. Ahí yo tampoco porque estaba esa alianza de acuerdo, la hizo digamos, UN sí. sin el acuerdo de los demás miembros del Sí. Frente Amplio. La hizo por sí y ante sí. Con MNR. Con el MNR. Exacto. Pero eso, digamos, pasó y unos meses después los demócratas de Santa Cruz le pusieron como condición a Samuel que si iban juntos no tenía que existir Frente Amplio ni que deseche Yo no a todos sabía sus de esa aliados. condición. Yo pensé que la condición era la salida de Germán Antelo. No solo él, también de Chunca Gutiérrez y los que en Chuquisaca hicieron un acuerdo de gobernabilidad en la alcaldía que excluía a los demócratas. O sea, habían peleas regionales que se trasladaron al ámbito Que nacional. se pusieron por encima del interés nacional, diría Y yo creo que ahora vamos a tener nuevamente en las alianzas que se negocien hacia adelante ese tipo de situaciones. Por ¿no? eso yo te decía, contemos la historia, porque más allá que la gente que nos escucha, si nos escucha alguno de los políticos que va a estar en competencia nuevamente, deberían tomar esta experiencia para que no se repita, José Antonio, porque el resultado que yo esperaba cuando yo entré era que los mejores y las mejores se pongan en las listas de candidatos para tener una bancada fuerte que no iba a ser legislación, fiscalización, iba a ser política frente al MAS. Y al final no fue ese el resultado, y yo pienso que ha sido demasiado el costo personal para mí apostarle a eso para acabar donde estoy con una enorme frustración, porque muchas veces somos muy pocos los que podemos discutir con un argumento frente al MAS. La mayoría en el MAS gritan una consigna y la mayoría en la oposición también. Entonces tú estás sentado en medio de no hay debate ni derecha, un lado, ni vende otro lado. patria y proimperialista, ¿no? Y al otro lado es Zapata, devuelvan la plata, Fondioc, autoritarios, ¿no? Bueno, eso se ha reducido el debate parlamentario. Entonces, ¿qué hago aquí? Y la idea era, con el Frente Amplio, yo entré al Frente Amplio, yo no hice una alianza con Samuel, sino que yo entré al Frente Amplio. Así es. A través de ella, por supuesto, con Unidad Nacional. Yo recuerdo que cuando iba a entrar el MNR yo me oponía, y puedes creer que ahora en la Asamblea, los únicos 4 que han actuado orgánicamente y con los cuales puedes discutir, estés de acuerdo o no, pero que tienen una visión, algo así, son los 4 del MNR, que no han ido al acoso, no han ido a la agresión, sino a discutir cosas, o sea... Ahí fue muy astuto el MNR, Jimena, porque logró crear una bancada propia. Por diferentes entrando vías. por distintas Claro, vías. por ¿no? supuesto. Y una vez que estaban ahí se articulan y funcionan como bancada, ¿no? Pero cuando entraron los demócratas, el discurso era el discurso que estoy escuchando ahora. Y creo que es un discurso masista, y espero no ofender, porque ojalá no piense igual, pero es que creen que los candidatos tienen que ser uno de La Paz y uno de Santa Cruz. Porque si no está presente en el binomio uno de La Paz y uno de Santa Cruz, no va a funcionar. Porque si no logras con un cruceño ganar el voto en Santa Cruz, no va a funcionar. Y yo no creo que eso sea verdad. Porque Samuel Doria Medina, paceño, Ernesto Suárez Beniano, igualito ganó en Santa Cruz. Manfred Reyes Villa, paceño, Leopoldo Fernández Pandino, igual se ganó en Santa Cruz. Y cuando fueron los de Podemos, era, si no me Tuto Quiroga con la María René, igual se ganó en Santa Cruz. Es decir, yo insisto que el generoso pueblo de Santa Cruz no está mirando de dónde es el candidato para apoyar. Y en ninguna encuesta, José Antonio, dice
que la gente quiere votar por uno u otro porque sea de La Paz o sea de Santa Cruz. Yo creo que ahí se está equivocando. Entonces, incluyeron a los demócratas, que eran en realidad más verdes en ese momento, recién aparecía el nombre del Movimiento Demócrata Social, con la idea de que o entra Santa Cruz o se va a perder la elección. Y ¿sabes qué? No sé si tú recuerdas, pero subíamos en las encuestas como Frente Amplio, subía el Samuel, que era el más visible después de la interna que se hizo, que fue una especie de primaria, no fue una primaria como tal, pero crecía el Frente Amplio, sumaba el Frente Amplio. Llegamos en alguna encuesta hasta el 34-35%. Y luego viene la alianza con Santa Cruz y bajamos al 24% el día de la elección. Entonces yo no sé por qué todo el mundo se ha comprado la idea de que tiene que haber uno de un lado y otro del otro, o que debe ser un indígena y un no indígena, con la fórmula del MAS con Evo Morales y Álvaro García, para que la gente apoye. Yo creo que la gente no está mirando el tema de si eres cara, si eres mestizo, si eres jaque, si eres indígena. Está mirando... Hoy, me refiero a esta elección, que sea gente honesta, que sea gente capaz y que sea comprometida. Y por eso creo que Carlos Mesa está tan fuerte en las encuestas, porque es lo contrario a Evo Morales. Lo contrario. Y también, de alguna manera, lo contrario a la lógica partidaria. También. ¿No? Él no es jefe de un partido, no está anteponiendo su... Habrá que cuidar que Carlos Mesa no cometa el mismo error de creer que Rubén, porque si no pierde, y cuidado que Rubén le baje en Occidente como le bajó a Samuel, ¿no? Lo que yo quiero... Volveremos a nuestro relato. Mira, más que sacar todas las lecciones del pasado, lo que creo que es importante es ver con esas lecciones aprendidas cómo encaramos la unidad hacia adelante, ¿no? Sí. Nosotros hemos hecho una propuesta que en algunos puntos es muy parecida a la del Frente Amplio. O sea, creemos que sigue siendo necesario crear una alianza que sea de larga duración, o sea, que no acabe el día de las elecciones. Primera cosa. Segundo, que tenga un programa. Y en este caso, no solo un programa para ofrecer de cara a las elecciones, sino es un programa de gobierno, porque a diferencia de las alianzas anteriores que aspiraban a disputarle al MAS el control de 1/3 en el Parlamento, ahora de lo que se trata es de hacer una coalición de gobierno, porque hay posibilidades de ganarle al MAS en 2020. Y por lo tanto no puedes hacer una mera alianza electoral en base a cuotas de representación regional. Tienes que estar viendo el reto mayor, y el reto mayor lo hemos definido nosotros como un cambio de régimen. Después de 14 años de imperio del MAS, tenemos que la sociedad está reclamando algo distinto, un cambio de fondo. Y para ese cambio se necesita la unidad, ¿no? No de todos, porque es imposible que estén todos en un mismo frente. Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Pero una unidad cualitativamente distinta a las del pasado y superior en términos de sus objetivos políticos, la unidad interna, crear instancias de deliberación y tal. Y hay un reto adicional que no lo teníamos antes de la aprobación de ley de organizaciones políticas. Uno son las primarias, ¿no? El Frente Amplio que hicimos en 2013 también hablaba de primarias, y fue la oferta inicial que se hizo. Después, por conveniencia, sobre todo la gente de Unidad Nacional nos dijo, es muy difícil, es muy costoso, no hay tiempo y tal. Vamos a hacer una encuesta de opinión. Pero una encuesta no tiene el mismo valor que una primaria, y se pudo haber hecho una primaria entre la propia gente del Frente Amplio, ¿no? Que no sea abierta a la ciudadanía, o mejor si era abierta, pero al menos interna sí se pudo haber hecho, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento le dije a Samuel Doria Medina que si habían primarias, a mí me interesaba participar. Me acuerdo. Pero que si era una encuesta de opinión, no tenía sentido, porque lo que miden las encuestas es el grado de conocimiento de la persona. Sí. Y obviamente Samuel Doria Medina, que ya fue candidato en 2005, en 2009, era pues muchísimo más conocido que cualquier otro candidato del Frente Amplio. Tú te presentaste. Sí, pero no sé quiénes más. Éramos 4. Era el Samuel, era Rafael Quispe, era Eric Morón del MNR y yo.
Ahora, yo te planteo mi visión. Yo no entré como ustedes con una cosa más pensada como grupo, pero sí bastante calculada a nivel personal. Había que sumarle votos a la oposición para quitarle los 2/3 al MAS. En esa coyuntura, pensar que el Samuel le iba a ganar la elección a Evo Morales no era una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo pensaba como ciudadana más que como politóloga? Aunque me ayuda como ser politóloga, digamos, decir, era, si yo tengo algo de apoyo en La Paz, lo tengo que sumar al que mejor pueda. Y las encuestas nos decían que el que mejor podía en la anterior elección era Samuel Doria Medina. No había un Tuto. Acordate que Tuto apareció último momento y tampoco Tuto podía más que Samuel. O sea, en esa elección el que mejor posibilidad de avanzar tenía era Samuel. Entonces, por eso yo decidí aproximarse al Frente Amplio con Samuel. Un cuentito previo. Yo quería sumar a la oposición y quería trabajar con la oposición. Siempre he trabajado y trato de trabajar con el tema de mujeres. Entonces yo empecé con otras 2 colegas, amigas, ellas políticas, una asambleísta y la otra diputada suplente en Convergencia, a reunir a las mujeres. Eran Claudia Bravo, de Asambleísta por la Paz, de Unidad Nacional, y Alejandra Prado, diputada suplente de Cochabamba por Convergencia. Y sin financiamiento, con nuestras buenas intenciones, empezamos a articular a las mujeres de todos los partidos de oposición en cada departamento. Logramos hacerlo en 6. Entonces llegábamos a cada lugar y hasta los que no se podían ver, como el Rubén o el Germán, con el tal o el cual, invitábamos a las mujeres de la estructura del Rubén, de la estructura del Germán. Entonces tú las sentabas allá, Rosmarie Sandoval, con Centarrec, que de repente partidariamente no se iban a relacionar. Como mujeres convocábamos, y como yo estaba afuera, sí me escuchaban, porque no estás compitiendo adentro, te das cuenta. Y logramos organizar 6 direcciones departamentales de mujeres de la oposición, que eran mujeres por la unidad y la democracia, se llamaba el grupo, las MUD, Mujeres por la Unidad y la Democracia. Y cuando ya estábamos en eso, como en el 4º departamento, fue ahí que a mí me buscaron de Unidad Nacional. Y Jaime Navarro puso a disposición de nosotras 3 los recursos que el PNUD daba para las mujeres de Unidad Nacional. Y me dijo, lo que tú estás haciendo es lo que queremos hacer. Estamos armando un Frente Amplio, queremos la unidad. Déjanos ayudarte y trabajar con nosotros. Entonces fue esa mi vinculación a través de Claudia Bravo. Entonces hicimos en unos 2 departamentos más, no hubo condiciones de hacer en todos, faltó Beni, faltó Potosí, faltó Oruro, porque ya se vino el periodo electoral y ya fue muy difícil. Pero de ahí fue que yo ingresé, porque yo estaba articulando a la oposición a través de las mujeres. En cada departamento aprobábamos una agenda del departamento y resulta que coincidían en mucho, pues, las problemáticas que veíamos las mujeres. En el caso, por ejemplo, de las 6 aparece el tema de control electoral, para ponerte un ejemplo, sí, claro, que todos eran conscientes de ahí entré. Pero yo no... Lo que cuentas, Jimena, no sé si te estoy cortando, pero es muy interesante de las cosas que se pueden hacer en un contexto de un frente, sí, donde hay distintos partidos y tal, ¿no? Sí. Porque hacer eso mismo dentro de un solo partido tiene limitaciones. Mira, hay un dato importante, ¿no? Que no solo es válido para las mujeres, pero también para las mujeres. La mayor parte de la gente de este país, ciudadanos y ciudadanas, no forma parte de un partido, ¿sí?, no quiere ser parte de un partido y no tiene sindicato ni gremio. O sea que su participación política y su representación está buscando otros conductos. Por eso han aparecido los grupos ciudadanos, sí, de una manera tan vigorosa en estos últimos 2 años. Y por otro lado, con la aprobación de esta ley de organizaciones políticas, que no solo adelanta los plazos, ya estamos entrando en un proceso electoral sin haber estado preparados para ello, ¿no? Las primarias, que en el caso del Frente Amplio era una propuesta, ¿no?, en el 2013, ahora son obligatorias. Sí. Ahora, tal como están las configuraciones posibles de alianzas y de candidaturas, yo sospecho que en la mayor parte de los
o en los 2, 3 frentes que se presente, no van a haber auténticas primarias. O sea, dentro del MAS no me imagino cómo podrían haber unas primarias. ¿Quién se va a atrever a competir? Va a estar Evo Morales con Álvaro García o la persona que él designe. ¿Y quién le va a competir internamente? Claro. Sería fantástico que Sería aparezca. considerado un traidor. Si aparece otro binomio, yo creo que la mayor parte de los funcionarios públicos que han sido obligados a pueden inscribirse, votar por el otro. podrían votar por el otro y por ahí le ganan a Evo Morales. Sería fantástico. Pero eso es especular, ¿no? Y una aclaración. Nosotros, cuando negociábamos lo del Frente Amplio en el pasado, no nos oponíamos a la inclusión del movimiento demócrata social. Nos parecía bienvenido. Pero O sea, ellos había, condicionaron. No había una exclusión de unos o de otros. Por eso, a regañadientes, porque no nos pareció oportuno, pero se aceptó lo del MNR, aunque no fue discutido colectivamente. Fue una imposición de Güeñe, ¿no? Pero ya estaba firmado el convenio y dijimos, muy bien, veamos qué ocurre. Pero toda esa lógica de agregación frentista para darle a la mayor parte de la gente que no tiene partido, ¿no es cierto?, un espacio de deliberación y participación ciudadana, se vino abajo cuando se repitió la misma lógica de 2009. Y es una alianza exclusivamente entre partidos, o sea, con exclusión de todos los demás, y en torno a candidaturas prefijadas y a cuotas de representación de tipo regional. Sí, sí. Bueno, eso no lo podemos volver a repetir, ¿no? Porque además, aunque la ley de organizaciones políticas abiertamente concentra la participación en la militancia partidaria, sí, ¿no? No digo la representación, sino la participación. Sí. Porque antes las organizaciones partidos ciudadanas tampoco podían elegir directamente a sus representantes, había que hacerlo a través de una organización política. O una agrupación ciudadana que era menos letal para el imaginario ciudadano. O a través de un pueblo indígena, que es una de esas ficciones que se ha creado. Porque no, sí, a nivel local funciona eso. Entonces, ese es el reto ahora, ¿no? Encarar la unidad, pero con un concepto mucho más amplio, ¿no? Abrir el entendimiento no solo entre partidos, sino con grupos ciudadanos que han quedado descolocados en esto, ¿no? Y también yo creo que en cuestión de candidaturas sería deseable que lo que se vaya a ofrecer en términos de unidad muestre a esos liderazgos que han surgido en la lucha por la democracia en estos últimos 3 años. Ahora, ahí yo te pongo un límite y no estoy de pleno acuerdo con el tema de unidad. ¿Por qué? Porque no creo que todos deban entrar, estimado José Antonio, porque todavía hay... Yo no he dicho frente único. No, pero todos. Tú dices hay que construir unidad nuevamente. Sí. Y yo tengo mis peros con la unidad. La unidad tiene que tener límites y son de carácter ético-moral, porque hay mucha gente que se aproxima a la política bajo la lógica absolutamente pragmática, instrumental, que quieren acceder a un cargo público para beneficiarse de los recursos públicos. Y que además, no importa si duermes con sapos y serpientes, me han dicho muchas veces a mí, lo importante es cómo los usas, no importa con quién te alías, sino el rol que le puedes dar. Esa visión de la política que nos hace tanto daño y que le hace tanto daño al país. Exactamente. Pero parte de eso yo vivo en Unidad Demócrata. ¿Te das cuenta? Y no es que uno entra como un legudo de decir, ay, no sé qué va a pasar, todos son unos santos. No, pero esperas que por encima de esos intereses particulares predomine el interés y el compromiso con el país. ¿No crees que ahora hay una oportunidad para una renovación? Claro, por eso es que hay que discutirlo, y tiene que haber una construcción de unidad de las fuerzas democráticas, pero también tiene que ponérsele límite a las gentes que quieren seguir viviendo de la política. ¿Sí? La sociedad no quiere a los partidos, la sociedad no quiere a los políticos, va a buscar representantes que entren a ser servidores públicos, a trabajar lo mejor que puedan por su país y luego retirarse, como yo pretendo hacerme ahora, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer. Ya entraste, otros tienen que venir después. No puedes agarrarte del curul y quieres hacer lo que sea y negocias con cualquiera para mantenerte en la próxima lista. Yo creo que eso le hace mucho daño al país y a la política. Entonces, unidad
con la gente que tenga idoneidad. ¿Sabes? Que no se trata de currículum académico. Ese es un requisito. Tiene que haber una declaración de principios. Tiene que haber. ¿Qué es lo que hicimos en el Frente Amplio? El primer documento que elaboramos fue una declaración de principios que al final no sirvió prácticamente para nada. No, a la hora de las alianzas ya se olvidan. Sí, porque los que deberían regirse a esos principios, como dice Groucho Marx, como no les convenían, consiguieron otros principios, ¿no? Que es la lógica de la negociación solo entre partidos. Es que es política, es solo política y no debe ser solo política. Pero además es que o la política debe tener de nuevo, o sea, debe haber de nuevo ética en la política. Estamos hablando, digamos, de los la mecánica de la unidad, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué creo que es imprescindible la unidad? No de todos, porque algunos no están y es mejor ni que en capacidad no estén. ni nos interesa que estén. Porque además ya cometieron tantos errores que posibilitaron el triunfo del MAS. A veces, perdón que te corte, pero me dicen, no, hay que seguir trabajando y pedir con los de antes, solo que tienen que estar en el segundo nivel, en segundo plano o en la segunda fila, no tienen que ser visibles, porque ellos ya saben y tienen la experiencia. Muchos amigos míos me lo han dicho, amigos que incluso yo aprecio mucho y me dicen, no, tú te peleas con todos, pero la gente de antes tiene que asesorar, tiene que saber. Y sabes que yo no quiero ofenderlos en persona, pero los puedo ofender por la radio y decirles, ¿qué nos van a enseñar si fue el fracaso del viejo sistema político el que posibilitó el triunfo del MAS? Entonces tiene que haber nueva gente que tenga una nueva visión de la política y esa es la única visión que yo le encuentro, José Antonio, es desde la ciudadanía, no desde los partidos. Entonces, como ahora solo compiten partidos, ¿cómo se va a hacer para que estos grupos ciudadanos y toda esta impronta que hay de la ciudadanía pueda ser canalizada con una sigla partidaria, pero sin esas viejas prácticas y a la hora de las listas que vayan los yuncus de las cabezas? No, yo te decía que obviamente hay necesidad de plantearse la unidad en términos distintos a los del pasado, cualitativamente distintos. Y te decía, pero ¿por qué es importante la unidad? Porque el reto que tenemos hacia adelante, o sea, a partir de 2020, es encarar las reformas que no se han hecho en todos estos años. O sea, se necesita una coalición de gobierno para gestionar la transición de este régimen a uno nuevo. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa transición y qué características mínimo tendrá? Una década, digamos. No sabemos, ¿no? Pero hay países que ya han pasado por esa experiencia y han formado coaliciones duraderas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, para salir de la dictadura de Pinochet y entrar al régimen democrático, se creó la Concertación Democrática, que tuvo 20 o 25 años de participación. Y lograron su objetivo. Y bueno, lo lograron y cambiaron, pasaron del gobierno dictatorial a un régimen democrático. Con limitaciones, porque la transición nunca es como uno desea. Ni la democracia es perfecta. Hay retrocesos y tal. Entonces, nosotros creemos que el país se está encaminando aceleradamente a una transición. Los que no lo ven así dicen, no, hay que disputar un tercio en el Parlamento. No. Oye, la mayoría de la gente, el 21 de febrero de 2016, en la elección judicial del 3 de diciembre de 2017, ha mostrado que tiene mayoría electoral como para imponer un cambio. Amplia mayoría. Bueno, y entonces hay una oportunidad histórica de salir de este régimen, y hay una demanda muy fuerte de la gente de entrar a un régimen distinto. ¿Cómo va a encajar el MAS en ese nuevo régimen que sea democrático, que establezca los principios y las instituciones de un Estado de Derecho? Y ya es una opción de ellos, ¿no? Lo ideal hubiese sido que entren a las primarias y cambien que acepten el referéndum. No lo van a hacer. Entonces van a dar pelea y eso va a hacer que la transición sea sumamente complicada, confrontacional. Es lo previsible. Ojalá no sea así. Entonces se necesita la unidad porque no es simplemente un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Se necesita una coalición de gobierno de más largo aliento. En segundo lugar, se necesita la unidad porque
hay estos grupos ciudadanos que han aparecido y son muy vigorosos, tienen enorme capacidad de movilización y mucha creatividad en términos programáticos, de contenidos, de propuestas, ¿no es cierto?, que quieren participar. Y por lo tanto, ¿cómo van a hacerlo? ¿Formar su propio partido? No, estoy de acuerdo, pero también se corre el riesgo, se corre el riesgo de que tú tienes 80 plataformas. Entonces se suman, se articulan. Y de cada plataforma van a querer que uno de sus miembros, al menos la cabeza, sea candidato, ¿no? Entonces tú tienes una lista, por decirte, en el departamento de La Paz, cuántos son los diputados plurinominales, cuántos los uninominales, y ahí viene la primera pelea. Son 80 que disputan 29 cargos y van a decir, no, pero es que a mí me han dicho, entonces se pelean y salen en contra. Y todos quieren entrar en franja, y en franja son la mitad. Muy corporativa de negociación, ¿no? Sí, por eso lo que hay que evitar es que la gente se una pensando en términos de cargos, sino en términos de lo que tú dices, de un proyecto de largo plazo. Porque no es solamente un tema de resolver los problemas estructurales que el MAS no resolvió y que más bien se profundizaron, sino que alguna vez tendremos, José Antonio, que empezar a transformar las estructuras del país para cambiar el modelo de desarrollo. Te doy un solo ejemplo, Jimena. ¿Cómo haces la reforma de la justicia? Que es uno de los poderes del Estado. Es estructural. Bueno, eso es un proyecto de largo aliento. Y necesita un pacto. O sea, hay que reconstruir el pacto social. Pero lo que te digo, la gente que se aproxime a su unidad tiene que tener la convicción de que no es que si no me das una peguita, que eso viene desde la Revolución Nacional con el MNR y la COB. O soy parte de la estructura con un cargo de mando y soy dirigente, o no soy. Tengo que tener pedazo de la torta. Yo creo que en este momento tenemos que mirar de otra manera las cosas. ¿Y sabes qué? Sería un error decir los partidos son malos, las plataformas son buenas, o unos son corruptos, los otros son puros. No, hay de todo en todo lado, ¿no? Y por lo tanto, en las propias plataformas ciudadanas, que no harían mal en arrogarse la representación de toda la ciudadanía que se ha movilizado por la defensa de la democracia. Una parte ha participado y está organizada en plataformas ciudadanas, pero la mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Que no solo no quieren ser parte de un partido, la mayoría de ellos tampoco quiere ser parte de una plataforma. Hay que decirlo claramente. Lo que quieren es vivir tranquilos y felices en su país. Pero estar bien representados. Claro. ¿no? Y que la gente que esté en los lugares de representación realmente haga su trabajo y lo haga bien, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que esa negociación de las cuotas de representación va a ser durísima otra vez. Sí, pero además tiene que tener, insisto, el límite ético-moral, que sea gente idónea, que no vengan con prontuario. No, pero además sabiendo los desafíos que hay, es decir, necesitamos una unidad para un régimen de transición que tiene que encarar estas y estas reformas de Estado, estas políticas públicas. Bueno, ¿cuál es el perfil necesario que necesitamos para ese tipo de tareas? Exactamente. ¿no? Es al revés. Por eso el programa va por delante de la cualificación y la selección. Y en esta coyuntura, Carlos Mesa es el que está más adelante en las encuestas. Y como el 2014 el que mejores oportunidades tenía era Samuel, en esta elección el que mejores oportunidades tiene es Carlos Mesa. Carlos Mesa no puede equivocarse entonces. En todas las encuestas aparece él con una favorabilidad. Y además con enorme. un 28% incluso, o 27%, y un Evo Morales con un 29%. Es decir, es menos de un tercio hoy el apoyo al MAS, es menos del 30%. Y hay encuestas que son nacionales, urbanos, rurales, que te muestran cifras similares, José Antonio. Entonces estamos en condiciones de ganar la elección. Y eso sin que Carlos Mesa haya anunciado su candidatura, porque todavía no yo no sé si ya va a poder decir lo contrario, digamos, porque la esperanza del país está puesta en que haya una candidatura que pueda articular esa unidad. Ahora yo te reto a que me digas si crees que en la unidad deberían entrar junto a Carlos Mesa Samuel, Rubén, Lucho, Tuto, Félix.
Mira, no... Que sea lucha libre. Pregunta difícil porque no me gusta personalizar o individualizar. Es que otra cosa es cuando uno habla con nombres, porque uno dice unidad, está bien, sí, pero cuando dices unidad, que Carlos con Samuel, más Rubén, más yo no quiero esa unidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la que tú propondrías, digamos? Yo quiero renovación, y no me refiero a renovación necesariamente por el tema de edades o no sé qué, sino de prácticas, ¿no? Que entre gente que quiere servir al país y no servirse de él. Esa es la renovación que necesitamos. Y mucha gente de los partidos, lamento decirlo, no tiene ese chip. Yo puedo creer que tiene la buena voluntad del Samuel o el propio Rubén haciendo gestión por su gobernación en Santa Cruz. Yo creo que tienen ese compromiso, pero los yuncus, ¿sabes qué? No, los yuncus lo que hacen es agarrarse de la manga de algún político, porque además suelen ser muy mediocres, los yuncus, no consiguen trabajo si no es agarrados de la manga de algún dirigente. Entonces, esa gente, que es la primera que ponen en las listas, José Antonio, es la gente que le hace daño a la política y al país. Necesitamos renovar prácticas, no solamente caras y personas. Entonces, si tú haces una alianza entre 2, 3 siglas, que le presten al Carlos las siglas, y tú tienes la sigla Unidad Nacional más Movimiento Demócrata Social más Solvo, por poner una, ¿no? Además, decretando que sí le van a dar a Solvo personería, porque sería una barbaridad que no se la den. Bueno, y es una barbaridad pésimos. Que no se le hayan dado hasta ahora, ¿no? Sí. Por problemas administrativos. Además, que si la notaría, yo que creo en el pluralismo político, te diré que a mí no me molesta que hayan varias candidaturas. Igual, en la historia política de los últimos 35 años, los votos hasta en un 85% se concentran en los 3 primeros. Entonces, hacerse mucho lío de si hay 8 o 10 no me parece un debate. Tiene que haber pluralismo. Pero mire, si hay 8 o 10 candidaturas en el no va campo a haber de la gracias oposición. A la ley de organizaciones. ¿Ah? Como todo le sale mal al MAS, la ley de organizaciones políticas también es un boomerang contra ellos, porque gracias a esa ley no va a haber tanta atomización de la oposición. Y gracias a esa ley se están sentando a hablar los dirigentes, y gracias a esa ley, otra vez el efecto boomerang, va a haber un año para que esa alianza trabaje ideas y programas y no solo la hora de las listas, José Antonio. Así y eso es pero bueno. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, y eso es algo interesante, no deseado, pero ha ocurrido así, es que las alianzas se tienen que inscribir o anunciar 27 de noviembre. Exacto. Y en octubre, cuando se haga la convocatoria a las primarias, ¿no? Ya se va a saber, yo creo que a esas alturas ya se van a saber cómo se están configurando los posibles acuerdos. Sí. Bueno, el hecho de que tengamos, sepamos qué alianzas van a existir, qué opciones electorales hacia adelante, con tanta anticipación, tiene una ventaja, ¿no? Y es que le permite a esa alianza robustecerse, sí. Generar espacios de deliberación interna, cualificar la representación de sus aliados y tal, ¿no? Y por lo tanto, para que la gente pueda elegir en 2019... Y para que el ciudadano tenga más tiempo para conocer a los candidatos. Es, ¿no? Sí. Bueno, y entonces yo creo que ahí el voto es el que va a hacer la diferencia, ¿no? La gente que quiere renovación... calidad ética de los representantes, en fin, votará pues por aquella opción donde vea que eso se ha materializado, ¿no? Que se ha hecho carne. Y censurará con el voto a los que repiten la misma fórmula. A los que quisieron ir solos por su cuenta para decir lo mismo. Yo creo que hay 2 cosas que deberíamos añadirle a esta conversación antes que se nos acabe la hora. 1, la importancia de que en las primarias hayan 2 binomios al menos. ¿Por qué? Porque en la ley, que fue una de las en cada partido peleas, frente. Sí, porque una de las peleas para el artículo 29 en la ley, no es un requisito. Por eso te digo, en la ley decía un candidato o más para las primarias. Y eso es un absurdo, porque si hay un solo candidato, ya no es elección.
¿Cuál sentido tendría la primaria? Con un solo binomio ya no hay competencia, ya no eliges entre A y B, ya no hay elección, ya es nada más un show interno, pero financiado por el Estado. Entonces, en el MAS solo ve el Evo, en Unidad Nacional solo ve el Samuel, en Demócratas solo ve el Rubén. Y entonces insistimos y peleamos algunos, los pocos que vamos a esas sesiones largas y trabajamos. Sean dos. De que diga, la ley diga, al menos 2 binomios. Nada más que eso. Obviamente el MAS no aceptó, ¿no? Entonces, la ley dice 1 o más binomios. ¿Qué pasa si va un solo binomio en cada frente? Sean 1, sean 2, sean 3, no importa. ¿Qué te parece si a media campaña se cae un candidato? Estoy pensando mal, estoy siendo mal pensada. Le cortan la cabeza al Carlos Mesa. Ya. ¿Quién lo acompaña? Que espero yo sea una mujer. ¿Asume la presidencia? Si se caen los dos, ponte que por alguna razón, porque no te olvides que al Ernesto Suárez lo bajaron con toda su lista, más de 200 candidatos en Beni, ¡fuera! ¿Qué pasa si quieren bajar un candidato y bajan también a su acompañante y toda la lista? Es muy grave. Puede ocurrir. ¿Qué pasa? O sea, hay el antecedente del Beni. Por eso. Y segundo, pero habrá que ver cómo sale el reglamento. Ahí viene el segundo tema. Sí. Uno es que deben haber al menos 2 binomios y el segundo es qué va a decir la reglamentación. Porque si hay 2 binomios y se cae el candidato presidencial de un binomio, tiene el partido que tener plan B. Tiene el partido que tener... No, pero los partidos lo deben contemplar. ¿Por qué? Porque si te cae su candidato, no quiero pensar mal, pero imagínate que le dio un infarto a un candidato. Entonces, tiene el partido que haber hecho competir a otro binomio para que en el reglamento pueda decir, en caso de que se muera, el que perdió en las internas pero logró la segunda votación, asuma, ¿no ve? Porque si no el partido se quedó sin candidato, no puede hacer otra vez primarias porque no hay tiempo y ya no puede participar. Y no puede aliarse después de las primarias con otros frentes, ¿no es cierto? Entonces lo que tendría que hacer es tener siempre 2 binomios para que si uno se cae tengan el plan B los partidos o las alianzas. Y en la reglamentación, José Antonio, yo quisiera ahí proponerte a ti y a toda la gente que nos escucha que tenemos que tener como bolivianos y bolivianas una exigencia y presión al órgano electoral para que la reglamentación de esa ley sea absolutamente explícita y puntillosa en estos temas. Porque yo quiero saber qué va a pasar si le sacan a cualquiera una sentencia ejecutoriada. ¿Se va a caer la lista? Al final, a través del órgano electoral, el MAS se va a elegir a todos sus contendores. El espíritu darwinista de esta ley, ¿no? Que es la selección de los más fuertes. Sí. Me gusta. Está pensada, obviamente, para beneficiar para legitimar la posible candidatura de Evo Morales. Yo creo que se ha hecho con gran cálculo, ¿no? ¿Por qué ahora y no el 2024 lo de las primarias, cuando el sistema político no está preparado? Porque acaso son sonsos. O sea, el único partido que ya estaba haciendo empadronamiento de sus militantes desde hace 5 o 6 meses es el MAS, porque sabía que se iba a aprobar la ley. Porque sabía que iban a hacer eso, lógico. Bueno, pero entonces, aún así, perdón que te corte. Hay que pelear por el reglamento, estoy de acuerdo. Sí, pero además, ni con esta ley ni con ninguna otra van a legitimar la candidatura de Evo Morales porque es inconstitucional y ninguna ley está por encima de la Constitución. Yo no creo en eso. Igualito está inhabilitado, igual es inconstitucional. ¿Para qué es la ley? Para conocer más temprano al contendor e iniciar la campaña. Y que nos olvidemos de hablar de lo que pasa de la corrupción, del bebé Alexander, del drama de la Gestaldía, del 21F y de todo lo demás, para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el plan, en realidad. Pero, de todas maneras, la habilitación de Evo Morales es inconstitucional. Y el órgano electoral tiene que tener este tema claro, porque al final va a depender de los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral que esta democracia se caiga o continúe, porque el momento en que habiliten Evo Morales, José Antonio, lo que se va a producir, y lo estoy apostando como bruja en la radio, lo estoy diciendo públicamente, el órgano electoral lo habilita Evo Morales y ese mismo es el momento en el que Evo Morales perdió la elección.
porque la sociedad boliviana va a votar contra Evo Morales, aún cuando lo apoyaba, aún cuando lo quiere y cree que ha tenido buena gestión, porque no acepta que se pisotee la decisión del soberano. Entonces, hay que hablar nomás pues de alianzas y de candidaturas, porque llegado el momento, si lo habilitan, va a perder. Tenemos que tener una buena propuesta. Hay que darle, como tú dices, el reglamento de esta ley tiene que darle seguridad jurídica al proceso electoral. ¿Qué pasa si inhabilitan a un candidato, si se muere, si no sé qué? Claro. ¿Cuáles son las reglas de sucesión? Claro. ¿no? Pero antes que el reglamento mensaje a los partidos y a las alianzas, tienen que tener al menos 2 binomios. Porque más allá de lo que diga el reglamento, tienes que tener tú siempre un plan B. Además, ¿qué sentido tiene hacer una elección primaria si hay una sola opción? No es elección. ¿No? Incluso la militancia de los partidos no va a concurrir a votar por su único binomio. Nomás, pues, entonces es una ficción. Es un show. Es un show. Bueno, tenemos por delante retos nuevos, difíciles. Hay que superar las inercias del pasado porque las conductas tienden a repetirse. El propio Mas, con todo su discurso revolucionario y tal, ha repetido las... Pero es el que está cayendo en la peor repetición con el mismo binomio, José Antonio. Entonces también dentro del MAS se necesita una renovación y el obstáculo para eso es justamente el caudillismo de Evo Morales, que impide una renovación interna. Sí, como disco rayado, yo voy a insistir en que 8 diputados, 7 mujeres y un hombre, todos de la oposición, unos de UDE, otros del PDC, del MNR, de todo, hemos presentado el proyecto de ley para que se aplique lo que ya está en la Constitución, paridad en el binomio presidente-vicepresidente. En todos los poderes... ¿Eso está en la Constitución? Está, porque en la Constitución dice 50% para mujeres. Y solo se aplica en el judicial. Para el binomio. No, pero en ninguna parte se dice que el ejecutivo que en el ejecutivo no se aplica. Sí. Y el que vaya presidente y vicepresidente es una lista, no es un uninominal. Son 2, no es un uninominal. Entonces, al ser 2 y al ser lista de 2, tendría que ser un hombre y una mujer. ¿Y por qué no se aceptó eso? Bueno, no, es que ya está en la Constitución y obviamente el MAS no lo acepta porque quieren Evo Álvaro. Pero es que el tema no es que le interesa al MAS o que le interesa a Evo Álvaro. El tema es que en Bolivia la mitad somos mujeres y deberíamos tener igual derecho a una participación y representación. Y ya está en la Constitución. Entonces, lo más sano sería que también en el MAS pongan una mujer, ojalá a la cabeza o en la vicepresidencia, y en la oposición pongamos una mujer a la cabeza o acompaño. Sí, como en el MAS no va a ocurrir, al menos en la oposición exijamos otro otra pequeña anécdota de lo que empezamos el programa, José Antonio. Eran 5 binomios en la anterior elección, eran 3 con una mujer y solamente el MAS y UD no tenían mujer en el binomio. Eran Evo Álvaro y Samuel y Ernesto. Yo le pedí a Samuel que para mandar un mensaje a las mujeres, todas las listas de todos los departamentos, senadores y diputados sean abiertas por mujeres, para dar un mensaje claro. Y a Samuel le gustó la idea y la apoyó, con solo 2 excepciones de los patriarcas. Menos Santa Cruz, porque Óscar Ortiz abría la lista en Senado, y menos Cochabamba porque Arturo Murillo abría la lista en Senado. En todo lo demás, mujeres abrían la lista, porque con o sin ley, o los partidos y las propias plataformas o las agrupaciones no incluyen a mujeres y van a quedar mal porque estamos más atentas y empoderadas que nunca. Por supuesto, y esa es parte de la renovación que se exige, es renovación en la composición de género. Ese es el plan, precisamente. No, en eso estoy totalmente de acuerdo y ojalá se aproveche esta nueva elección para corregir esas asimetrías patriarcales del pasado, ¿no? Exactamente. Y ya se nos termina el tiempo, José Antonio. No será la única vez que estemos en Lucha Libre. Estaremos... No, y seguramente la próxima vez ya va a haber materia
Sí. sobre la que opinar, porque ahorita hay mucha Nombres, especulación nombres. de ¿Qué mujeres candidaturas, si van a pueden ir entrar con perencanos. Carlos Mesa? ¿Qué mujeres pueden ir con Samuel? Bueno, o pero con- acabamos de escuchar que no está en tus aspiraciones continuar No está. en la No representación está. Yo creo que parlamentaria. debe haber rotación en los cargos. Yo creo que además he sido más útil afuera como analista que adentro como diputada. Ocupas más tiempo desgastando tu energía con el acoso, la persecución, sentarte horas de horas con leyes de transferencia de terrenos y bienes inmuebles, cuando puedes ser de repente más útil para el país. No me voy a retirar de la política, pero no pretendo competir por ningún cargo con ningún partido, eso ya lo he dicho. Bueno. Aquí se nos terminó la hora, parto de despedirme yo y te dejo la palabra. Ha sido un gusto. Sí, para mí también ha sido muy útil intercambiar estos comentarios y esperamos vernos pronto, Jimena. Eso, hasta pronto. Gracias a ustedes. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.